Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este curso de HTML5 desde cero. En este curso te voy a estar explicando de la manera más resumida que se pueda de este lenguaje. Si tú estás empezando en el mundo del desarrollo web o quieres ser un desarrollador web, lo básico que debes aprender es HTML. Yo sé que con HTML no vas a ser un experto en desarrollar sitios web o aplicativos web, pero es un buen comienzo. Y si quieres ser un desarrollador web profesional, te recomiendo que aprendas también otro lenguaje que va de la mano con HTML, que es CSS. Con CSS vas a estar dándole forma, color a tu sitio web. Y también te sugiero que aprendas un lenguaje de programación llamado JavaScript. JavaScript es muy amplio, también tiene varios frameworks que te pueden ayudar, como es React.js, Vue.js, y también al lado del backend Node.js. Así que empecemos con este video y te voy a explicar qué es HTML, Hypertext Markup Language. No es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcado que define la estructura de tu contenido. ¿Por qué no es considerado como un lenguaje de programación HTML? Porque un lenguaje de programación soluciona un problema, una necesidad mediante un algoritmo. Con HTML no vas a poder hacer ningún tipo de operación matemáticas o algo parecido. HTML te va a permitir estructurar mediante etiquetas. También es llamado un lenguaje de etiquetas. Entonces te va a permitir estructurar, por ejemplo, tengo aquí una estructura de un sitio web. Por ejemplo, con HTML vas a decir que esto es un header, que este es un contenido principal, que este es un contenido opcional, y aquí van a ir tus artículos, y este va a ser un pie de página. Esto es lo que te va a permitir realizar HTML. Entonces, este pequeño página web vamos a estar desarrollando al final del curso. Así que para empezar con HTML solo necesitas un navegador y un editor de código. Puede ser Visual Studio Code o otro tipo de editor de código, que también ahora hay editores de código en el navegador. Listo, para empezar vamos a estar creando una nueva carpeta. En mi caso, en el escritorio, curso de HTML. Listo, ya tenemos creada esta carpeta y vamos a abrir Visual Studio Code y le vamos a arrastrar. Ahora ya nos encontramos en nuestro editor de código y primeramente vamos a crear un archivo llamado index.html. Listo, ya tenemos creada nuestro primer archivo HTML. Muy importante, un documento HTML debe tener la extensión .html. Listo. ¿Y por qué le pusimos un nombre llamado index.html? El nombre index, te lo voy a explicar aquí con una imagen, por ejemplo, con esta. Index, un documento HTML llamado index, significa que va a ser una página principal, una página de portada, el que se va a mostrar primero que todos. Entonces, por ejemplo, esta es otra página, esta es otra página. Entonces, pero nuestra página principal es el index. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? Aquí dice, por ejemplo, ¿qué es una página web y qué es un sitio web? Por ejemplo, como vemos ver, este es un documento HTML, entonces es considerado como una página web. Una página web y un sitio web es el conjunto de todas estas páginas web. Entonces, ahora ya lo sabes. Ahora volvemos a nuestro archivo index.html. Entonces, ¿cómo empezamos con HTML? Por ejemplo, podemos decir un mensaje, hola, bienvenidos al curso. Listo. Ahora nos falta guardar nuestro archivo. ¿Cómo lo guardamos? Por ejemplo, Visual Studio Code nos ayuda. Por ejemplo, cuando tenemos un archivo sin guardar, esta parte se pone en círculo blanco, pero cuando nuestro archivo va a ser guardado va a estar en un X. Por ejemplo, voy a guardar
se pone en X. Por ejemplo, voy a hacer algo, falta guardar, entonces voy a guardarle, se va a poner en X. Así de esa manera. Entonces vamos a guardar y vamos a ir a nuestra carpeta y vamos a abrir con el navegador. Listo, de esta manera ya tenemos nuestro primer mensaje con HTML. Hola, bienvenidos al curso. Pero este mensaje que acabamos de escribir en HTML no es lo correcto, no es nada semántico, no funciona de esta manera, sino que HTML funciona mediante etiquetas. ¿Y qué es una etiqueta y cómo funciona? Para iniciar con una etiqueta deberíamos de escribir un menor que y el nombre de la etiqueta y un cierre con un mayor que. Listo, Visual Studio Code nos ayuda con el autocompletado del cierre. Entonces, esta es una etiqueta de apertura y esta es una etiqueta de cierre. Y también las etiquetas pueden tener un atributo. Y este atributo puede tener un valor. Entonces, lo que tienes que entender es que una etiqueta tiene un nombre, un atributo y un valor. Y todo esto es un elemento. Y dentro de esta etiqueta podemos indicar un mensaje, lo que nosotros deseemos. Listo. Entonces, de esta manera funcionan las etiquetas en HTML. Pero esta etiqueta, lo que acabo de escribir con el nombre etiqueta, no existe en HTML. Solo es un ejemplo. Tampoco este atributo con ese nombre existe. Así que vamos a empezar de cero. ¿Cómo es la estructura básica de HTML? Por ejemplo, con un menor que escribimos por ejemplo, doctime. ¿Qué significa esta etiqueta? Nos indica el doctime HTML, nos indica que vamos a trabajar con la última versión de HTML5. Listo. Ahora vamos a utilizar una etiqueta de HTML que es muy importante. Es una etiqueta contenedor de todo el documento. Se llama HTML. Esta etiqueta HTML también tiene una etiqueta de cierre. A esta etiqueta le vamos a poner un atributo llamado lang y le vamos a decir es un valor. ¿Qué significa el atributo lang? Con lang vamos a indicarle que vamos a utilizar un lenguaje en español. Listo. Ahora vamos a ver una etiqueta head. Esta etiqueta es conocido también como la etiqueta de cabecera. En esta etiqueta vamos a estar configurando nuestras metaetiquetas. Por ejemplo, vamos a estar viendo que estas configuraciones no van a ser visibles en nuestro navegador. Estas configuraciones van a ser solamente vistas, por ejemplo, en los motores de búsqueda de Google, por ejemplo. Vamos a estar viendo, por ejemplo, la primera metaetiqueta que tenemos es, por ejemplo, tiene un atributo llamado charset, un valor UTF-8. Por ejemplo, ¿qué significa esta metaetiqueta? Esta metaetiqueta nos permite, por ejemplo, el charset nos trae un conjunto de caracteres con el UTF-8. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si nosotros vamos a tener, por ejemplo, palabras con ñ, por ejemplo, puede ser palabras con tilde o algo parecido así, que no existe en el idioma inglés, podemos tener problemas. Por ejemplo, en algunos navegadores no lo va a reconocer como ñ, sino que lo va a reconocer como un símbolo raro. Entonces, para no tener ningún tipo de problemas, para tener una compatibilidad con todos los navegadores, siempre se utiliza esta metaetiqueta llamado meta-charset UTF-8. Después de esto también podemos configurarle con otra etiqueta meta e indicarle un atributo name, por ejemplo, a la descripción de nuestra página web.
y la descripción definimos con el atributo content. Y aquí podemos escribir toda la descripción que nosotros deseemos. Pero ojo, no debe superar los 150 caracteres. Es recomendable. Menos de 150 caracteres. Por ejemplo, puedes decir, mi página puede tratar sobre desarrollo web. Entonces digo, este es mi primer página sobre aprendizaje de desarrollo web. Listo. Esta es la descripción de mi página web. Entonces, ¿dónde nos va a mostrar esto? Por ejemplo, nos vamos a ir al navegador. Por ejemplo, vamos a buscar, por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, venta de casas o cualquier tipo de página. Solo es para mostrarte dónde se ve la descripción. Venta de casas, una página web. Por ejemplo, aquí vemos esta página web y por ejemplo tiene una descripción. Lo que acabamos de poner va a aparecer algo parecido a esto, y también tiene palabras claves. Esas palabras claves también le vamos a configurar en nuestro archivo. Entonces, ¿cómo se configuran estas palabras claves? Se configuran de la siguiente manera. También ponemos meta, la etiqueta meta, ponemos name, vamos a decir keywords, palabras claves, y con el atributo content vamos a indicarle. Por ejemplo, las palabras claves puede ser aprendizaje. Puedo ponerle desarrollo web. Puedo ponerle tal vez páginas web. Y así sucesivamente tú puedes poner para que los motores de búsqueda de Google puedan encontrar de una manera más fácil a tu sitio web. Y también puedes estar poniendo el nombre del autor, quién es, por ejemplo, el autor que lo desarrolló esta página, por ejemplo. También con content podemos decir, por ejemplo, nombre del canal. Listo, de esta manera. Entonces, de esta manera hay varios metaetiquetas. No te lo voy a explicar todo. Te estoy explicando los más importantes. Por ejemplo, hay otra metaetiqueta llamado, por ejemplo, meta. Por ejemplo, vas a ver esto en Responsive Design. Y, por ejemplo, esto vas a estar tocando este tema más cuando hagas que tu página sea compatible con todos los dispositivos móviles, ya sea tablet, computador, de todo tamaño. Por ejemplo, para eso se utiliza, por ejemplo, el atributo name, y aquí ponemos viewport, y también vas a poner un content. Y en esta parte, algo muy importante, vamos a indicar el ancho. Ponemos igual, por ejemplo, DVC, width, y ponemos una coma. Ponemos initial, scale, vas a ver algo así, lo vas a estar viendo algo así. Entonces también vas a indicar que tu sitio web también es adaptable a dispositivos móviles. En este tema no te voy a estar explicando detallada, pero solo te quería explicar que existía esta metaetiqueta, que es muy importante. Lo más importante, lo más básico, es otra metaetiqueta con la etiqueta title.
o title. Con esto indicamos el nombre de nuestra página web. Por ejemplo, podemos poner mi primer página web. Esto sí va a ser visible. ¿Dónde se va a mostrar? Nos vamos a ir al navegador, por ejemplo, y actualizamos y se ve mi primer página. Entonces, en la pestaña del navegador se puede visualizar. Y también, si nosotros hemos visitado varias páginas web, que en esta parte encontramos un icono. ¿Y cómo lo hacemos esa parte? Por ejemplo, para eso hay una etiqueta llamado link. Por ejemplo, aquí me ha autogenerado Visual Studio Code, y también con esta etiqueta link puedo traer otro archivo llamado con extensión CSS. Por ejemplo, mi archivo CSS. En este curso no vamos a tocar nada de CSS. Se va a venir otro curso de CSS y vamos a estar viendo CSS. Por ejemplo, vamos a decir icon. Y con href, con este atributo href, vamos a buscar la ruta donde se encuentra mi icono. Por ejemplo, aquí no tenemos. En este caso vamos a ir al escritorio y le voy a jalar esta imagen, esa carpeta de imágenes. Entonces me va a llevar a lo siguiente. Ya tengo las imágenes, y por ejemplo yo puedo utilizar esta imagen candado png. Por ejemplo, ¿cómo entro? Puedo decirle /imágenes, entro a la carpeta imágenes y busco a mi imagen candado png y guardo este archivo y me voy al navegador y listo, ya tengo el icono. ¿Y qué más podemos hacer en la etiqueta head? Podemos estar también utilizando por ejemplo la etiqueta style. Esta etiqueta style, ¿para qué sirve? Dentro de esta etiqueta podemos utilizar podemos estar estilizando código CSS. Por ejemplo, podemos estilizar este documento. Entonces CSS no vamos a tocar en este curso, así que solo quiero que lo tengas en cuenta. Listo. Entonces eso sería todo de la etiqueta head. Ahora te voy a explicar sobre una etiqueta que es muy importante en un documento HTML. Es la etiqueta body. La etiqueta body va a mostrar todo el contenido que esté dentro de esta etiqueta. Entonces la etiqueta body, también conocida como la etiqueta cuerpo. Entonces todo el contenido lo vamos a realizar dentro de la etiqueta body. Por ejemplo, este pequeño mensaje, actualizamos y listo. Se va a mostrar en todo el body. El body es todo este cuadro blanco o todo el espacio del navegador que vamos a ver, es la etiqueta body. Entonces para estar haciendo más ejemplos dentro de la etiqueta body, vamos a utilizar otra etiqueta que es muy importante en un documento HTML, es la etiqueta H1. El H1 va a indicar que dentro de esta etiqueta va a ir un título, el título principal de este documento. Por ejemplo, el título principal le vamos a poner: hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso. Guardamos y listo. Vemos que el tamaño del texto es más grande. Entonces esto sería nuestro título de nuestro documento HTML. Y también hay la etiqueta H2 hasta la etiqueta H6. Por ejemplo, vamos a mostrar este mismo texto. H3, H4, H5 y H6.
Listo, ya tenemos los 6 etiquetas. Ahora vamos al navegador y veamos la diferencia. Entonces con el H1 podemos estar poniendo nuestros títulos principales. Y con los H2, H3 podemos estar poniendo nuestros subtítulos. Entonces ahora ya lo sabes. Pero algo muy importante, yo te recomiendo que la etiqueta H1 lo utilices solo una vez en todo tu documento HTML. Por ejemplo, en este documento yo solo lo voy a utilizar una sola vez. Ahora te voy a explicar sobre la etiqueta P. La etiqueta P nos va a permitir poner párrafos. Por ejemplo, cualquier tipo de texto, y vamos al navegador, veamos, actualizamos, listo. Este es un párrafo. Ahora tenemos un pequeño problema, por ejemplo, cada vez que hacemos cambios en nuestro documento HTML, guardamos, y para ver aquí los cambios tenemos que actualizar. Para ya no estar actualizando el navegador, por ejemplo en Visual Studio Code hay una extensión llamado Live Server. Por ejemplo, instalamos esta extensión llamado Live Server y damos clic en cualquier parte del documento HTML y en Open with Live Server nos va a abrir con Chrome. Entonces de esta manera vamos a estar trabajando de una manera más rápida. Entonces vamos a lo práctico. Vamos a dividir, por ejemplo, la pantalla. Listo, por ejemplo, vamos a copiar, por ejemplo, este párrafo. Listo. Entonces automáticamente se refresca el navegador. Entonces ahora para trabajar con el párrafo vamos a borrar, por ejemplo, esta parte. Por ejemplo, para dividir con una línea el documento HTML existe otra etiqueta llamado HR. Lo guardamos y listo. Nos divide la página con una línea. Ahora vamos a borrar estas etiquetas P. Vamos a trabajar de nuevo. Etiqueta párrafo. Y vamos a autogenerar párrafo con Lorem Ipsum. Por ejemplo, ponemos Lorem. Guardamos y se autogenera un párrafo. Por ejemplo, la magia de Lorem es lo siguiente. Por ejemplo, yo no quisiera mucho texto. Por ejemplo, si yo quiero solo 10, voy a poner 10 y me va a autogenerar solo 10 letras. Entonces en este caso vamos trabajando solo con 10 y para cada ejemplo vamos a estar utilizando un párrafo. Por ejemplo, vamos a empezar con las etiquetas de texto. Por ejemplo, ¿qué pasa si esta parte yo lo quiero poner en negrita? ¿Cómo lo hago en HTML? En HTML para eso voy a utilizar mi etiqueta strong. Entonces con strong digo que todo este texto va a ser en negrita. Guardamos y listo. Toda esta parte se puso en negrita. Ahora, por ejemplo, yo quiero resaltar texto. Entonces yo puedo decir esta parte va a ser resaltado. Es la parte más importante, por ejemplo. Puedo decirlo. Entonces voy a utilizar la etiqueta mark. Entonces todo este texto dentro de la etiqueta mark. Guardamos y listo. Nos aparece resaltado. Ahora para otra etiqueta vamos a estar utilizando otro párrafo. Vamos a poner Lorem 10. Esto es lo mismo. Ahora vamos a utilizar, por ejemplo, esta parte del texto no es tan importante.
un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a utilizar para eso, vamos a cambiarle de tamaño. Vamos a decirle, va a tener una etiqueta small, small de pequeño. Entonces todo esto cortamos y dentro de la etiqueta small. Entonces guardamos y se pone más pequeña. ¿Ya? Ahora vamos a estar utilizando otra etiqueta llamado, por ejemplo, M. La etiqueta M, por ejemplo, vamos a poner ahora aquí M, ya no es small. Y nuestro texto se puso en cursiva. Entonces para cursiva podemos estar utilizando la etiqueta M. Por ejemplo, vamos a generar otro párrafo también de Loren 10. Ahora vamos a utilizar la palabra, la etiqueta del. ¿Y qué hace la etiqueta del? Por ejemplo, si ponemos por ejemplo este texto, la etiqueta del hace lo siguiente. Por ejemplo, nos tacha el texto. Entonces nos está diciendo que este texto va a ser eliminado. Entonces, si queremos eliminar textos en HTML, podemos utilizar la etiqueta del. Ahora, por ejemplo, también hay otra etiqueta, por ejemplo, para texto subrayado. Por ejemplo, para eso podemos estar utilizando nuestra etiqueta ins. Este texto vamos a, por ejemplo, vamos a copiar dentro de ins. Y listo, como vemos aquí se ve subrayado el texto. Entonces si queremos subrayar textos en HTML podemos utilizar la etiqueta ins. Ahora para el otro ejemplo voy a crear otro párrafo de Loren 10. Ahora voy a decirle, por ejemplo, vamos a utilizar la etiqueta sub. Por ejemplo, la etiqueta sub. Entonces voy a ponerle, por ejemplo, todo esto. Y la etiqueta sub o subíndice nos permite hacer esto. Entonces, para un gran ejemplo podemos estar utilizando, por ejemplo, el H2O, lo que es de agua. Por ejemplo, podemos decir H, en mayúscula H, puedo utilizar mi etiqueta sub. Lo ponemos el 2 y afuera el 0. Entonces guardamos y vemos el H2O, lo que es el agua. Y también hay otra etiqueta llamado sub. Por ejemplo, sub es con P. Ese es super índice. Entonces ponemos sub y podemos hacer una potenciación, por ejemplo, 4 al cuadrado. Guardamos y podemos ver 4 al cuadrado. Entonces, esas son todas las etiquetas de texto. Pero también te voy a estar explicando otra etiqueta que te puede servir en textos. Por ejemplo, la etiqueta BR. ¿Qué es la etiqueta BR? La etiqueta BR nos te va a permitir, por ejemplo, saltos de línea. Por ejemplo, como, por ejemplo, yo hago esto. Se viene abajo. Pero guardo y no pasa nada en el documento HTML. Pero con una etiqueta BR puedo bajar de esta manera. Entonces cualquier tipo de elemento en HTML, si quiero bajarle hacia abajo
o darle un salto de línea, puedo utilizar la etiqueta BR. Por ejemplo, como aquí puedo utilizar BR y hace un salto de línea. Ahora te voy a explicar sobre la etiqueta A, cómo funciona la etiqueta A en un documento HTML. La etiqueta A nos va a permitir vincular con otros sitios web nuestro documento HTML, por ejemplo, mediante un enlace. Por ejemplo, también esta etiqueta es llamado como etiqueta ancla, porque nos permite anclar. Por ejemplo, aquí nos autogenera un atributo llamado href. Mediante este href va a buscar la ruta a donde nos va a enviar. Por ejemplo, yo quiero que me envíe a YouTube. Entonces, por ejemplo, voy a buscar la ruta, vamos a copiar la ruta y vamos a pegarle en el href. Control V. Y primero vamos a poner un mensaje. Por ejemplo, vamos a decir YouTube. Guardamos y se muestra un enlace. Damos clic a este enlace y nos va a mandar a YouTube. Pero en este caso yo no quiero que se abra en esta pestaña, yo quiero que se abra en otra pestaña. Entonces vamos a utilizar un atributo llamado target y vamos a darle un valor de blank. Guardamos, damos clic y de esta manera nos abre en otra pestaña. Por ejemplo, cuando nosotros visitamos a una página web, a un sitio web o a un blog, por ejemplo, en unos párrafos encontramos con este tipo de enlaces, por ejemplo, que nos envían a otra página y así sucesivamente, creando un sitio web. Gracias a la etiqueta ancla podemos cadenar páginas web y convirtiendo a sitios web. Y ahora te voy a estar explicando sobre la etiqueta OL y UL, que son etiquetas de lista ordenadas y listas desordenadas. Por ejemplo, para la lista ordenada es el OL, y dentro de esta etiqueta va a trabajar la etiqueta LI. Este LI también le dicen item. Por ejemplo, vamos a decir manzana y vamos a copiar esto, lo mismo. Guardamos y vemos una lista ordenada. Por ejemplo, tiene una numeración. Por ejemplo, podemos ponerle aquí un H3. Podemos decir fruta. Listo. Guardamos y listo. Ya tenemos esta lista de fruta. Por ejemplo, para la lista desordenada vamos a copiar lo mismo. Y solo vamos a cambiarle la O por el U. Y se va a convertir en lista desordenada. Por ejemplo, aquí vemos que es desordenada porque no tiene como la ordenada una numeración o algo así, algo parecido. Entonces, por ejemplo, a esto podemos estar utilizando también las listas otra etiqueta, por ejemplo, para que se parezca a un menú, algo así. Por ejemplo, vamos a utilizar la etiqueta de tiles. Vamos a ver cómo funciona esta etiqueta de tiles. Vamos a ponerlo dentro. Vamos a borrar este H3. Por ejemplo, para el título principal en details podemos utilizar la etiqueta submarine y vamos a decir listas ordenadas guardamos y listo. Mira lo que pasó. Hago clic, aparece mi lista, hago clic, desaparece mi lista. Entonces vamos a estar haciendo lo mismo
para la lista desordenada. Vamos a utilizar details. Vamos a ponerlo dentro de details. Y vamos a borrar este H3. Y vamos a utilizar la etiqueta summary para poner el título de nuestro menú. Por ejemplo, vamos a poner listas desordenadas. Guardamos y listo. Nos aparece de esta manera nuestra lista desordenada y nuestra lista ordenada. Entonces también podemos trabajar, por ejemplo, si queremos algo parecido a un menú de navegación, podemos utilizar details y summary. Por ejemplo, tú me dirás, si yo quiero que me aparezca así, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, para eso solo vas a la etiqueta styles y vas a poner un atributo open, guardas y listo. Por ejemplo, así se ve aquí, ¿no? También lo puedes poner open, que por default se vea así. Listo, se ven los dos. Entonces, por ejemplo, esto no lo voy a poner open, guardo y se va a mostrar así. Con open se va a mostrar así. Entonces, de esta manera puede estar utilizando las listas ordenadas y las listas desordenadas. Ahora vamos a pasar a otro tema y vamos a estar creando otro archivo. Para eso vamos a crear otro archivo. Por ejemplo, vamos a decir multimedia.html. Listo, vamos a cerrar el index. Hemos creado otro archivo HTML. Ahora tengo que hacer la estructura básica. Y ahora, como estoy en Visual Studio Code, no necesito hacer la estructura básica de cero, sino utilizar un comando. Por ejemplo, escribo HTML5 y me da a autogenerar. Como para view, ya tengo autogenerado mi documento HTML donde voy a trabajar. Por ejemplo, hay dos maneras, ¿no? Por ejemplo, es una esa. Por ejemplo, otro más fácil es Shift, admiración y Enter y listo. Ya tengo autogenerado de una manera automática mi estructura HTML. Entonces puedo cambiar, por ejemplo, mi título. Puedo decir multimedia. Vamos a guardar y vamos a abrir con OpenLive Server en otra pestaña. Vamos a cambiarla a español. Listo. Ahora te voy a estar explicando cómo funcionan las imágenes en HTML. Para utilizar una imagen debemos utilizar una etiqueta llamado img. Esta etiqueta img tiene un atributo source o CRS que nos va a indicar la ruta de donde vamos a traer la imagen, y tiene un alt. El alt nos va a permitir mediante un mensaje de qué trata esta imagen o a qué hace o la referencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a traer la imagen de esta ruta llamado imágenes, y por ejemplo esta imagen candado PNG. En el alt vamos a poner más o menos de qué trata esta imagen. Por ejemplo, vamos a decir esta imagen es una imagen de password. Listo. Y ya tenemos nuestra imagen en HTML. ¿Y cómo vamos a ver este mensaje? Este mensaje se va a aplicar siempre y cuando nuestra imagen no se llegue a mostrar en el navegador o no se llegue a cargar. Entonces, por ejemplo, vamos a autogenerar un error y no se ha llegado a cargar nuestra imagen, pero aparece el alt. Lo que pusimos en el atributo alt
se muestra ahí, indicando, haciendo referencia a esa imagen de qué trata. Entonces vamos a regresar aquí, control Z, y vamos a mostrar nuestra imagen. Y para las imágenes también existe otra etiqueta que es su contenedora de las imágenes. Por ejemplo, es la etiqueta figure. Dentro de esa etiqueta figure podemos utilizar la etiqueta IMG. Listo. Ahora vamos a utilizar la etiqueta de audio. Vamos a estar trayendo un audio. Entonces, de la misma manera como en la imagen tenemos el atributo source y vamos a traer la ruta del audio. Por ejemplo, en la carpeta imágenes vamos a ir, por ejemplo, a este audio, guardamos y no pasa nada. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos de un atributo llamado controls. Y listo, ya tenemos nuestro audio. Podemos reproducirlo. Listo, ya tenemos reproduciendo nuestro audio. Entonces, la etiqueta audio tiene más atributos todavía. Te voy a estar mostrando algunos de ellas. Por ejemplo, la etiqueta loop. La etiqueta loop nos va a permitir repetir el audio cuando termine. Por ejemplo, termina ahí y va a volver a reproducirse. ¿Ya? También tenemos, por ejemplo, aquí otros atributos, por ejemplo, como autoplay. El autoplay va a permitir reproducir automáticamente, como lo vimos. Cuando lo guardé, se reprodució automáticamente. Y también, por ejemplo, hay otro atributo llamado muted. El muted nos va a permitir mutear automáticamente el audio. Entonces reproducimos y no se va a escuchar nada. Ahora vamos a pasar a la etiqueta video. ¿Cómo funciona un video en HTML? De la misma manera, con el atributo source vamos a traer la ruta del video. Guardamos y el video se muestra casi la mitad porque nuestra pantalla es pequeña, ¿no? Entonces vamos a utilizar un poco de CSS. Vamos a indicarle que tenga un ancho de 100% al tamaño que estemos. Y listo. Y se acomoda al tamaño de pantalla que tenemos. Ahora, de la misma manera, igual que el audio, no tiene controles. Entonces para eso vamos a utilizar el atributo controls. Listo, ya tenemos el atributo controls y podemos estar reproduciendo nuestro Hola, ¿qué video. tal? Bienvenido a mi canal. En este video te voy... Listo. Ahora, también esta parte podemos descargar o ver imagen en imagen, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver otro atributo. También funciona el atributo loop. Cuando termina, por ejemplo, en esta parte, se va a volver a reproducir de nuevo con el loop. También podemos utilizar, por ejemplo, aquí va a estar ahí. Te voy a estar explicando qué son las variables en C. Ya lo guardamos. Y ahora vamos a guardar el documento. Y se mutea automáticamente. Y también podemos utilizar el atributo autoplay. Y se va a reproducir automáticamente. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Entonces se reprodució automáticamente.
Pero en el video, algo muy importante, debes saber también de la existencia de este atributo llamado póster. Nos va a permitir traer una ruta de una imagen, y esta imagen se va a mostrar en nuestro video como una miniatura, por ejemplo, como en YouTube. Entonces, por ejemplo, vamos a traer una imagen de la carpeta de imágenes. Por ejemplo, vamos a traer esta imagen, guardamos y listo, ya tenemos como una miniatura de YouTube. Entonces reproducimos. Hola, ¿qué tal? Y listo. Entonces eso sería todo sobre estas etiquetas de multimedia, como es de video, de audio y de imagen. Ahora vamos a crear otro archivo. Ya no vamos a utilizar este multimedia, vamos a crear otro archivo que se va a llamar tablas.html. Entonces, como tú ya sabes crear la estructura básica de un documento HTML, vamos a crear con Shift admiración, y aquí muy importante, vamos a ir a Word Warp. Listo, vamos a cambiarle el título, vamos a poner tablas, vamos a poner listo. Ahora vamos a abrir en otra pestaña. Entonces ya tenemos nuestro archivo tablas. Ahora vamos a ver cómo funciona una tabla. Para eso vamos a decir, por ejemplo, vamos a utilizar un H2 tablas en HTML. Listo, guardamos, ya tenemos nuestro subtítulo. Ahora, ¿cómo funcionan las tablas? Para eso vamos a utilizar nuestra etiqueta table. Dentro de esta etiqueta table, por ejemplo, podemos poner el título de esa tabla. Por ejemplo, para eso es la etiqueta caption. Para eso podemos poner, por ejemplo, registro de alumnos. Vamos a guardar. Listo, se está mostrando ahí. Ahora vamos a decir lo siguiente. Por ejemplo, para el encabezado de cada tabla, como sabemos, las tablas tienen filas y columnas. Entonces, para el encabezado vamos a utilizar la etiqueta th y vamos a decir, por ejemplo, nombres, otro th, vamos a decir apellidos, en otro th vamos a decir edad. Listo, guardamos y vemos los títulos de nuestras tablas o encabezados. Ahora vamos a crear una fila. ¿Cómo creamos? Con tr. Al crear una fila tenemos que crear columnas. ¿Y cómo creamos las columnas? Con una etiqueta llamado td. Listo. Por ejemplo, vamos a poner en nombres, vamos a poner, por ejemplo, Juan. Por ejemplo, en la otra columna vamos a poner el apellido. ¿Cuál es el apellido? Por ejemplo, vamos a poner Velázquez. En la edad, por ejemplo, vamos a poner 20 años. Guardamos y listo. Ya tenemos nuestra tabla. Y ahora vamos a crear otra fila. Creamos otra fila y las mismas columnas. Y de esta manera podemos cambiar, por ejemplo, aquí a 21, por ejemplo, a 21, por ejemplo, vamos a poner María.
pasó un error ahí. Listo. Ahora para tener, para que parezca como una tabla, por ejemplo, vamos a poner a nuestro table, vamos a decir que tenga un border igual a 1. Listo, de esta manera ya tenemos nuestra tabla. Entonces así de esta manera con tr creamos nuestras filas, con td podemos crear nuestras columnas. Ahora te voy a estar explicando sobre los formularios, cómo funcionan cada formulario en un documento HTML. Para eso vamos a crear un nuevo archivo llamado formularios.html. Listo, ya tenemos nuestro archivo. Ahora vamos a autogenerar nuestra estructura básica de HTML. Vamos a ponerle un título. Le vamos a llamar formulario. En español. Listo. Ahora te voy a explicar cómo funciona un formulario. Un formulario nos va a permitir, por ejemplo, como usuarios, que podamos enviar, por ejemplo, un correo electrónico o un comentario o algo parecido. Entonces, por ejemplo, te voy a explicar los formularios de Facebook. Por ejemplo, esto es un formulario. Este formulario tiene un input. Entonces, ¿qué es un input? Es una etiqueta input de tipo texto. Por ejemplo, nos va a permitir insertar texto. Y aquí la contraseña tiene un input de tipo password. Entonces, nos va a permitir, por ejemplo, cifrar, ¿no?, ese texto que estamos ingresando. Y aquí hay otro input de tipo submit o de tipo enviar, ¿no?, un botón. Y aquí también tenemos, por ejemplo, una ancla. Ya vimos en el curso cómo funcionan las etiquetas anclas. Por ejemplo, una ancla, y aquí tenemos un botón. Por ejemplo, damos clic, nos va a enviar a otro formulario. Por ejemplo, este es un formulario de registro, donde nos vamos a registrar. Por ejemplo, como ya te expliqué, esto es un input de tipo texto. Y aquí sería de tipo email, de tipo password. Por ejemplo, este es un select, ¿no?, una etiqueta select, que ahorita vamos a hacer los ejemplos, cómo funcionan cada uno de ellos. Y aquí también tenemos otros input de tipo radio. Y tenemos finalmente un botón. Entonces, de esta manera funcionan los formularios. Para eso vamos a abrir este archivo y vamos a trabajar de la siguiente manera. Para iniciar con un formulario vamos a utilizar una etiqueta llamado for. Listo. Por ejemplo, aquí nos autogenera un atributo llamado action. Este action nos va a permitir direccionar hacia dónde se va a enviar los datos llenados en este formulario. Por ejemplo, nos puede enviar a otro archivo. Por ejemplo, esto se utiliza más que todo en un lenguaje de programación. Cuando trabajamos, por ejemplo, con PHP, ponemos a qué archivo se va a enviar. Entonces, por ejemplo, existe también un atributo llamado method. Esto nos va a permitir por qué tipo de envío vamos a enviar, por get o por post. Esto también se trabaja, por ejemplo, en un lenguaje de programación como PHP. Entonces, vamos a borrar, no le vamos a estar utilizando esos atributos por el momento. Entonces, vamos a empezar con un input de tipo texto. Entonces vamos a guardar y se muestra un input de tipo texto o un cuadro de texto.
tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, no vamos a poner ningún tipo de texto. Por ejemplo, no vamos a indicar que es de tipo texto, y por default se muestra de tipo texto. Entonces, un input por default es de tipo texto. Vamos a ponerla así. Entonces, la etiqueta input también pueden tener atributos. Por ejemplo, el atributo value. Vamos a ponerle un valor usuario. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Nos va a aparecer por default ya escrito la palabra usuario. Entonces, por ejemplo, esto podemos utilizar, por ejemplo, en una etiqueta input, pero de tipo email, por ejemplo, @gmail.com. Entonces, vamos a estar viendo más luego. Ahora también puedo tener, por ejemplo, otro atributo llamado, por ejemplo, placeholder. El placeholder nos va a permitir tener un marca de agua o un fondo, ¿no? Vamos a ver, mira, de la siguiente manera. Vamos a poner usuario. Para esto vamos a borrar el value. Guardamos y listo. Entonces, si tú lo viste en algún tipo de formulario o en alguna página que tenga este marca de agua, entonces significa que tiene un atributo placeholder. También este input puede tener otro atributo llamado required. Este required, ¿qué nos va a permitir hacer? Por ejemplo, ahorita no hay ningún tipo de cambio, pero vamos a crear otro input. Ya no ya de tipo text, sino va a ser de tipo submit, de tipo enviar. Y también a este input vamos a darle un atributo llamado value. Vamos a decir enviar datos. Guardamos y listo. Entonces el input de tipo submit nos genera un botón de envío. Entonces, por ejemplo, le voy a dejar en blanco. Voy a enviar y me dice completa este campo. Si completo, envía. Entonces, por ejemplo, para eso nos va a servir la etiqueta required. Por ejemplo, guardamos, enviamos vacío, no pasa nada, pero si vamos a utilizar la etiqueta required, nos va a pedir que se complete sí o sí ese campo. Listo. Ahora vamos a estar pasando a otro input, pero de tipo password, como vimos en el formulario de Facebook. De tipo password. Guardamos y esto nos va a funcionar de tipo password. Los textos ya no son visibles porque es de tipo password. Ahora, por ejemplo, tenemos este input y el otro input al costado y un botón al costado. Por ejemplo, si yo quiero bajar este input aquí abajo y el botón más abajo, ¿cómo lo hago en HTML? Para eso vamos a utilizar, por ejemplo, nuestra etiqueta br, que nos va a permitir dar saltos de línea. Entonces vamos a poner br dos veces. Listo, nos da un salto. Entonces, de igual forma que vamos a poner br, listo, ya tenemos más ordenado. Ahora vamos a pasar a otro tipo de input que va a ser de tipo number, de tipo número. Por ejemplo, guardamos. Vamos a borrar esta parte. Listo. Por ejemplo, ¿cómo funciona un input de tipo número? Por ejemplo, nos podemos subir de esta manera. Por ejemplo, 6, 7,
Entonces solo nos va a permitir ingresar números. Por ejemplo, vamos a tratar de ingresar texto y no nos permite. Solo nos permite ingresar números. Ahora de la misma manera vamos a poner br para que se salte de línea, ¿no? Br, guardamos, listo. Ahora vamos a utilizar otro input. No va a ser de tipo text, va a ser de tipo checkbox. Listo, por ejemplo vamos a guardar y nos aparece este cuadro de check. Para eso, por ejemplo, vamos a poner hola, un texto. Por ejemplo, damos clic en el texto, no nos funciona. Entonces, ¿cómo yo hago para que cuando dé clic en mi texto también se seleccione? Para eso voy a utilizar otra etiqueta llamado label. Entonces me dice label, me va a permitir, por ejemplo, poner dentro del label un texto que va a ir vinculado al input de tipo checks. Por ejemplo, de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a decir que sea vamos a poner, por ejemplo, nombres. Va a ser Mario. Para esto vamos a crear un ID. Se va a llamar check. Y al for también le vamos a indicar el mismo ID, que es check. Entonces ahora vamos a guardar. Listo. Por ejemplo, voy al cuadrito, selecciono, funciona. Voy al texto, se deselecciona y también puedo seleccionar. Entonces, si tú quieres que tu texto funcione como vemos aquí, que también al darle clic puede seleccionar o puede deseleccionar, deberías de utilizar la etiqueta label. Entonces así de esa manera podemos estar creando, por ejemplo, varios checkbox. Podemos pegar y podemos cambiar, por ejemplo, de ID, por ejemplo, check 1, check 1. Guardamos y listo. Por ejemplo, esto funciona y esto funciona. Recuerda que un checkbox podemos seleccionar la cantidad que queremos. No es como un radio button que debe seleccionar una sola. Entonces, ahora vamos a poner un salto de línea y vamos a utilizar otro tipo de input de tipo radio. Listo. Por ejemplo, para esto vamos a utilizar, por ejemplo, un divisor que es div. Dentro de este div vamos a trabajar los radios. Entonces vamos a decir, por ejemplo, de tipo radio, ¿cómo se va a llamar? Por ejemplo, se va a llamar, vamos a utilizar, por ejemplo, el género. Vamos a decir masculino. Entonces vamos a copiar este mismo input. Vamos a pegar a la parte de abajo. También vamos a decirle su nombre, femenino, el mensaje que va a llevar. Entonces vamos a guardar y se genera los radio button. Pero aquí hay un grave error. Se está seleccionando los dos y en un radio button no se puede seleccionar los dos géneros. Solo debe permitir uno de ellos. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Y también, por ejemplo, cuando damos clic en el texto no nos selecciona. Entonces, ese problema vamos a solucionar de la siguiente manera. Por ejemplo, a los radios vamos a ponerle un atributo name. Vamos a darle un nombre y vamos a ponerle el mismo nombre a los dos. Por ejemplo, radio botón, por ejemplo, de esta manera. Entonces vamos a guardar. Por ejemplo, vamos a dar clic. Entonces, como vemos, solo se selecciona uno de ellos. Entonces, debemos ponerlo el mismo nombre a todos los radios para que se seleccione uno solo. Entonces, para que demos clic también en el texto, vamos a utilizar la etiqueta
label, como lo hicimos aquí con el checkbox. Entonces vamos a borrar esto y vamos a ponerle a label masculino, y también al input le vamos a decir que tenga un ID, se va a llamar por ejemplo radio. Entonces esa misma ID vamos a ponerle al for. Entonces vamos a repetir lo mismo aquí. Vamos a borrar esto. Vamos a decir que vamos a utilizar la etiqueta label. Vamos a crear un ID llamado, por ejemplo, radio 1, radio 1 también. Y vamos a poner el mensaje femenino. Guardamos y listo. Damos clic en los textos, se selecciona. Entonces nos funciona de una manera atractivo. Ahora vamos a pasar a otro tipo de input. Por ejemplo, input de tipo email, como vimos por ejemplo en los formularios de Facebook. Entonces, ¿cómo funciona este input de tipo email? Por ejemplo, vamos a dar aquí un salto de línea. Listo. Por ejemplo, funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a enviar, por ejemplo, vamos a introducir datos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, vamos a poner un texto y nos dice aquí que este campo debe incluir una arroba. Entonces deberíamos de poner una arroba gmail.com. Enviamos y listo, se enviaron los datos. Pero para eso, por ejemplo, en todos los correos nosotros siempre vamos a poner @gmail.com en la mayoría. Entonces para eso vamos a utilizar el atributo value y le vamos a decir por default que se muestre este mensaje @gmail.com. Entonces guardamos y por default se muestra. Entonces podemos escribir ahí nuestro correo, por ejemplo, marcocode@gmail.com, de esa manera. Y también podemos decirle que este input sea requerido, que sí o sí sea llenado. Por ejemplo, nos olvidábamos, por ejemplo, en el primer input que hicimos aquí, podemos también utilizar, por ejemplo, el atributo maxLength. El atributo maxLength nos va a permitir, por ejemplo, limitar los caracteres que se va a escribir en el campo, en este campo de texto. Por ejemplo, vamos a ponerle, por ejemplo, 4, solo que me permite insertar 4. Por ejemplo, vamos a insertar y ya no me permite más, solo 4. Entonces, si tú quieres limitar la cantidad de caracteres en tu formulario, entonces puedes utilizar el atributo maxLength. Ahora vamos a pasar a otro etiqueta que se utiliza en un formulario. Por ejemplo, tenemos aquí el input. Vamos a dar un salto de línea. Listo. Ya tenemos, gracias a la etiqueta bere, un poco más ordenado nuestro formulario. Ahora vamos a utilizar, por ejemplo, la etiqueta select. La etiqueta select nos va a permitir, por ejemplo, utilizar las opciones. Entonces, por ejemplo, utilizamos la etiqueta select y dentro de ella vamos a utilizar
la etiqueta option. En el option podemos darle, por ejemplo, un valor. Por ejemplo, vamos a decir países, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir Perú. Y aquí también podemos ponerle un mensaje Perú. Listo. Entonces de esta manera vamos a estar dándole opción. Por ejemplo, vamos a copiar y vamos a pegar. Listo. Guardamos. Ya se muestra aquí. Entonces ya tenemos opciones. De esta manera funciona la etiqueta Select dentro de un formulario. Por ejemplo, vamos a cambiar estos nombres. Vamos a decirle que tenga, por ejemplo, Brasil. Esto sea Argentina. Y esto sea Uruguay. Guardamos y listo. Ya tenemos de esta manera. Uy, ¿qué pasó aquí? Tenemos un error. Por ejemplo, vamos a decir opción. Aquí vamos a arreglarlo. Por ejemplo, aquí tenemos un error. Vamos a borrar esto. Vamos a decirle Uruguay. Guardamos. Listo. Ya tenemos nuestros países. Podemos seleccionar el país que deseemos. A esto también vamos a ponerle un BR. Listo. Ya tenemos, por ejemplo, creado nuestro formulario. Estos son los inputs más utilizados en un formulario. Por ejemplo, para esto tenemos, por ejemplo, una etiqueta contenedora en HTML que tal vez no la hayas visto. Por ejemplo, podemos utilizar otra etiqueta, por ejemplo, otro contenedor de nuestro for llamado, por ejemplo, field dataset. Listo. Por ejemplo, podemos poner dentro de esta etiqueta. Entonces ya todo nuestro formulario está dentro de la etiqueta field set. Entonces esta etiqueta también tiene, por ejemplo, para ponerle un título a este field set, tiene legend, podemos decir registro de usuario. Vamos a guardar y vemos este resultado. Se convierte como en un cuadro que define que esto es un formulario y se pone este título, por ejemplo, ¿no? Con esta etiqueta llamado legend. Entonces podemos ponerlo, por ejemplo, en mayúsculas, registro de usuarios. Guardamos y listo, se muestra ahí. Ahora, por ejemplo, los labels también podemos estar utilizando de la misma manera en estos input. Por ejemplo, en el input de tipo texto, en el input de number, de password, de igual manera. Ya lo viste. Va a funcionar de la misma manera. Entonces, cuando demos clic en el texto, vamos a hacer la prueba, ¿ya? Por ejemplo, vamos a indicar aquí un label. Vamos a decir un label. Y por ejemplo, a este input le vamos a poner ID
a este input y se va a llamar, por ejemplo, que se llame prueba. Prueba, y en el label también lo vas a poner prueba. Y vamos a ponerle un texto en el label para que se muestre. Ingrese su usuario, por ejemplo. Podría ir este mensaje. Entonces guardamos y ya vemos ahí. Por ejemplo, damos clic y se selecciona el cursor automáticamente para escribir. Entonces de esa manera funciona el label. La etiqueta label, perdón. Entonces lo puedes estar utilizando, y también puedes estar utilizando estas etiquetas como legend y el field set que existen en HTML. Tienes que tenerlo en cuenta. Y ahora por último, también nos estamos olvidando, por ejemplo, aquí otro tipo de input también que nos puede ayudar bastante. Por ejemplo, input ahora va a ser de tipo reset. Y también podemos ponerle un nombre con value. Vamos a decirle el texto que se va a mostrar en el botón. Por ejemplo, va a decir formatear. Guardamos y listo. Ya tenemos nuestro botón formatear. Pero ¿qué es lo que hace reset? Por ejemplo, vamos a rellenar de una manera sencilla. Vamos a seleccionar esto y también el correo. Vamos a seleccionar, digamos, un país y vamos a poner formatear. Con enviar datos se envía, pero si ponemos formatear se va a eliminar todo lo que acabamos de llenar, todos los campos. Entonces de esa manera funciona también la etiqueta input de tipo reset. Entonces puedes utilizarlos en tus proyectos, que te va a facilitar, por ejemplo, limpiar estos campos. Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, este tipo submit, este tipo de reset no te va a funcionar fuera del formulario, o sea, fuera de esta etiqueta for, no va a funcionar, solo te va a funcionar dentro. ¿Ya? Entonces eso sería todo sobre los formularios. Ahora te voy a hablar sobre los comentarios en HTML. ¿Cómo funciona cada comentario en HTML? Por ejemplo, para comentar nosotros escribimos un menor que, un signo de admiración y guión guión, y listo, ya tenemos esta etiqueta para escribir comentarios. Por ejemplo, podemos decir: esto es mi formulario. Podemos escribir esto. Esto, por ejemplo, vamos a guardar. No es nada visible. Esto no se va a ver. Entonces, por ejemplo, este comentario podemos cortar y podemos llevar, por ejemplo, indicarle que estamos utilizando un formulario. Por ejemplo, aquí arriba. Listo. Entonces, los comentarios sirven para indicar en tu documento HTML qué es lo que estás haciendo o de qué trata esa parte del código. Entonces te va a ayudar bastante a recordar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tú después de un mes o de un buen tiempo regresas al código y ya no lo vas a entender de la misma manera que el inicio. Entonces los comentarios te van a estar ayudando a recordar. Entonces de esa manera funcionan los comentarios. Los comentarios no son visibles en el navegador. ¿Ya? Ahora te voy a estar explicando también sobre las etiquetas en línea y sobre las etiquetas en bloque. ¿Cómo funcionan las etiquetas en línea? Las etiquetas en línea, por ejemplo, los input son etiquetas de tipo en línea. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, por ejemplo, hace ratos, por ejemplo, se ponía, por ejemplo, esta, ¿no? Son dos inputs.
y estos input solo ocupan todo su ancho de su contenido, y después hay un espacio, entonces el otro input se viene al costado, y así sucesivamente se van a mostrar en una línea, se podría decir, ¿no? Entonces por eso les dice etiquetas en línea. ¿Y cómo son etiquetas, por ejemplo, en bloque? Para eso, por ejemplo, vamos a tomar como referencia a la etiqueta P. La etiqueta P es una etiqueta en bloque. Entonces vamos a escribir la etiqueta P, por ejemplo, vamos a utilizar Loren de 5, listo. Ahora vamos a copiar de nuevo, control V, listo. Vamos a guardar y miren, la etiqueta P, como vemos, su contenido solo viene hasta aquí, pero no importa si su contenido tiene un carácter, pero siempre las etiquetas en bloque van a ocupar todo el ancho disponible que hay. Entonces tienes que tener en cuenta que hay etiquetas en bloque y etiquetas en línea. Las etiquetas en bloque ocupan todo su ancho y las etiquetas en línea solo ocupan el ancho de su contenido. Entonces estas etiquetas vamos a poder alterar. Por ejemplo, si es una etiqueta en bloque, podemos decirle que se vuelva, ¿no?, a una etiqueta en línea. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Eso lo hacemos con el lenguaje CSS. Eso lo vamos a estar viendo en el curso de CSS, que muy pronto también lo voy a estar subiendo por este canal. Ahora vamos a estar estructurando una pequeña página web. Para eso vamos a agrandar esto y te voy a mostrar, por ejemplo, esta pequeña estructura que al inicio lo vimos. Entonces vamos a estructurar, por ejemplo, este header, el main, la site, sección de artículos y el footer. Entonces vamos a estar utilizando para eso la semántica en HTML. Entonces, al utilizar la semántica de HTML, significa aplicar a cada parte del contenido la etiqueta más adecuada o indicada. Entonces vamos a estar viendo, por ejemplo, cómo funciona la etiqueta header, la etiqueta main, la etiqueta section, la etiqueta article, la etiqueta site, la etiqueta footer. Entonces, para eso vamos a crear otro archivo. Por ejemplo, esto vamos a minimizar, vamos a crear fuera, vamos a decirle, vamos a minimizar y vamos a decir estructura.html. Listo. Ahora vamos a autogenerar nuestra estructura básica de HTML5. Vamos a ponerle un título. Le vamos a llamar estructura de HTML5. Esto vamos a poner en español. Listo. Ahora ya podemos empezar con la estructura básica de esta página. Entonces vamos a empezar con la etiqueta header. La etiqueta header va a indicar que esta parte del header es la cabecera de nuestra página web. ¿Y qué etiquetas puede ir dentro de este header? Por ejemplo, dentro de la etiqueta header puede ir la etiqueta H1, donde va a ir nuestro título principal. Como ya te expliqué anteriormente, solo una vez puedes utilizar la etiqueta H1 y es muy recomendable que te bases a utilizarla sola una vez. Entonces, por ejemplo, podemos decir mi blog. Entonces esto va a ser nuestro título principal.
Y debajo de esto yo puedo utilizar, por ejemplo, la etiqueta nav. La etiqueta nav va a indicar que dentro de la etiqueta header va a haber un menú de navegación. Entonces para eso puedo, por ejemplo, puedo utilizar la etiqueta UL, que nos va a permitir utilizar las listas. Entonces, por ejemplo, vamos a decir la etiqueta LI y vamos a indicar que aquí va a haber una lista, pero podemos decir que va a ser de tipo ancla. Entonces para eso vamos a estar poniendo de la siguiente manera: LI, por ejemplo, vamos a querer unos 4, listo, y dentro de este LI va a ir la etiqueta ancla. Entonces aún no vamos a especificar a dónde nos va a enviar, solo vamos a poner en esta parte, por ejemplo, vamos a decir inicio, y aquí vamos a ponerle, por ejemplo, podemos poner contacto, podemos poner, por ejemplo, puede decir portafolio y ayuda. No solo es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a ir al Chrome, vamos a abrir en otra pestaña, listo, ya tenemos nuestro menú de navegación. Entonces ya tenemos nuestro título principal con H1 y ya tenemos nuestro menú de navegación con la contenedora nav. Listo, entonces todo esto iría en la cabecera. Listo, acabamos con la etiqueta header. Ya terminamos de poner todo el contenido que va a haber dentro de la etiqueta header. Ahora vamos a pasar, vamos a minimizar, listo. Vamos a pasar con la etiqueta main. La etiqueta main nos va a permitir mostrar el contenido principal de la página, o sea, el tema principal. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar un section. Este section nos va a permitir agrupar contenido relacionado del mismo tema. Y dentro del section podemos utilizar también un artículo. Este artículo funciona de la siguiente manera: los artículos pueden tener su propio título, su propio contenido principal y su propio imagen y todo lo que nosotros deseemos. Entonces los artículos son un poco más independientes, no son tanto como el section, que agrupan un contenido de un mismo tema que son relacionados, pero los artículos pueden trabajar independientemente, se podría decir en otras palabras. Entonces, por ejemplo, mi artículo puede tener un H2, un subtítulo, y puedo ponerlo, por ejemplo, soy un H2. Listo. Y también puede tener, por ejemplo, voy a utilizar la etiqueta figure y voy a indicar que dentro de ella va a tener una etiqueta img. Y voy a enlazar una imagen. Por ejemplo, me voy a ir a la carpeta imágenes y, por ejemplo, puedo traer esta imagen y le voy a poner un alt que le voy a indicar: esto es una imagen del concepto de HTML. Listo. Ahora vamos a abrir en Chrome y se va a mostrar de esta manera. Y por ejemplo, se muestra la imagen
muy grande. Entonces para eso voy a utilizar CSS lineal. Por ejemplo, pues voy a decir un ancho, dame un ancho, por ejemplo, que se acomode a la pantalla que tenemos. Entonces 100% y se muestra así. Entonces ya tenemos nuestro header, ya tenemos nuestra main. Entonces vamos a seguir con dentro de nuestra etiqueta article. Este article también puede tener, por ejemplo, su propio párrafo. Puede tener, por ejemplo, un loren de 20. Listo. Esto vamos a ir aquí, vamos a configurar. Listo. Guardamos. Por ejemplo, esto tiene que estar de esta manera. Guardamos. Listo. Ya tenemos de esta manera su título, su imagen y su texto. Entonces de esa manera, por ejemplo, podemos tener varios artículos dentro de un section. Entonces vamos a copiarlos. Por ejemplo, vamos a tener 3 sections. Perdón, 3 artículos. Vamos a guardar y listo. Ya tenemos 3 artículos. Por ejemplo, eso podría ser nuestro contenido principal. Luego puede venir, por ejemplo, vamos a salir del main, la etiqueta aside. La etiqueta aside va a contener un contenido opcional, como vemos aquí. Ya hicimos nuestra contenedor main. Ahora nos falta hacer esta parte del aside. ¿Y qué va dentro del aside? Dentro del aside va, por ejemplo, un contenido que no es tan relacionado con el tema principal, sino trata de otro tema, pero puede ser un poco relacionado, pero no exactamente con el tema principal tiene que ser lo mismo, sino va a tratar de otro tema. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, también puede tener un H3. En este caso soy un H3. También puede tener sus propios párrafos. Loren de. Guardamos y listo. Entonces, por ejemplo, esto sería nuestro aside. Ya, eso va a ir dentro de nuestro aside. Un contenido opcional. Ahora podemos tener otra sección. Por ejemplo, este section me puede contener, por ejemplo, otros artículos. Para eso, por ejemplo, voy a decir, también voy a copiar los mismos, porque va a ser casi lo mismo. Entonces vamos a copiar estos artículos y lo voy a pegar dentro de este section. Listo. Voy a guardar y ya tenemos ahí. Entonces te voy a explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, para que te explique, vamos a terminar. También vamos a indicar el pie de página con la etiqueta footer. Entonces, dentro de footer puede ir enlaces, datos de contacto y todo. Y para eso podemos utilizar también una etiqueta llamado address. Puede ir en este address todo el contenido, o sea, los datos de contacto y todo eso. Entonces puede ir un formulario, puede ir una etiqueta ancla, puede ir las redes sociales, todo eso. Entonces, por ejemplo, podemos poner la etiqueta A, puede ir de aquí, por ejemplo, Facebook. Y así sucesivamente puede ir. Por ejemplo, podemos poner un H3, puede decir mis
redes sociales. Aquí puede ir, por ejemplo, tal vez tienen un canal de YouTube, pueden tener Instagram, listo. Y por ejemplo, esto sería mi footer. Listo, entonces de esta manera hemos terminado de estructurar esta pequeña página. Y ahora vamos a ver cómo funcionaría con una página web, por ejemplo, que trate de fútbol, por ejemplo, de la Champions League, que me muestre los resultados. Entonces, para eso, por ejemplo, voy a dividir esta página y esto lo voy a expandir un poquito más. Listo, para que se vea un poco más mejor. Por ejemplo, en el main principal me puede mostrar, por ejemplo, los resultados de la Champions League, los partidos que se acaban de jugar, y en los artículos que me muestren, por ejemplo, los partidos que faltan por jugarse. Entonces, podría ser de la siguiente manera. Este es el main, todo el main, solo, o sea, el tema principal de mi página va a tratar, por ejemplo, mostrar los resultados y dar, por ejemplo, qué partido se ha jugado, y por ejemplo, en vez que una imagen puede ir un video, ¿no? El resumen del partido y por ejemplo, en qué estadio se ha jugado, a qué hora, cuál ha sido la expectativa, y todo eso puede ir en un párrafo y así. Entonces, por ejemplo, en el H2 puede ser el título de nuestro artículo. Entonces vamos a poner, por ejemplo, en ahí va a ir, por ejemplo, se ha jugado Barcelona versus Juventus. Listo. Entonces eso va a ser el título. Por ejemplo, dentro, por ejemplo, puede ir un video. Ahorita no tengo exactamente de fútbol un video, pero vamos a imaginar que esa imagen va a pasar de un video. Y abajo puede ir un párrafo. Entonces de esta manera. Y abajo, por ejemplo, en otro artículo me puede mostrar otro resultado. Por ejemplo, puede ser Real Madrid versus PSG. Entonces de la misma manera, por ejemplo, aquí puede la etiqueta video, me puede mostrar el resultado. Entonces de esa manera me puede mostrar el resultado del partido. Entonces así y así sucesivamente podemos estar completando todos nuestros artículos. ¿Y qué va a ir, por ejemplo, dentro de la site? Dentro de la site puede ir, por ejemplo, partidos o partidos que se van a jugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede decir un partido, este partido puede ser fuera de la liga de, por ejemplo, fuera de la liga de Champions League. Entonces en el aside, ¿qué es lo que va a ir? En el aside, por ejemplo, el título de esta noticia puede ser que no va a tratar de la Champions League, va a tratar, por ejemplo, de otra liga, de otro continente. Entonces, por ejemplo, puede ser de la liga argentina, ¿no? Boca versus River. Boca Junior. Entonces de esta manera, entonces este partido que se va a jugar es de otro continente y es otro tipo de liga. Entonces puede ir o no puede ir, no importa eso, porque es un contenido opcional que va a ir en el aside. Entonces te estoy explicando más o menos cómo funciona una página web con la semántica de HTML, ¿ya? Por ejemplo, aquí va a haber otro section. Este section me puede, por ejemplo, puede contener los artículos y, por ejemplo, los partidos que se van a jugar. Por ejemplo, puede ser que recién se va a jugar, por ejemplo, ¿no? El partido de
A ver, vamos a por ejemplo, el partido de Atlético de Madrid versus, por ejemplo, sería Bayern. Entonces, de esta manera, en esta parte me mostraría en cada artículo todos los partidos que recién se van a jugar. Entonces, en este caso sería una imagen, por ejemplo, un diseño que muestre, ¿no?, un versus entre Atlético de Madrid y versus Bayern, puede ser ahí sus figuras, ¿no?, una imagen, como ustedes tal vez ya la han visto en otras páginas que existen. Les puede ir su descripción, a qué hora, en qué estadio se va a jugar, y todo eso puede ir en un párrafo. Y de esa manera estaría funcionando esta pequeña página web. Y por ejemplo, ¿qué iría en el footer? En el footer puede ir como aquí te lo expliqué en la etiqueta address, puede ir una ancla, las redes sociales y todo eso. Entonces de esta manera funciona la estructura de una página web. Claro, no siempre va a ser de esta manera, sino puede ser de otra manera la estructura, pero más o menos ya sabes cuándo usar un section, un artículo, cuándo usar los H2, H1, los header, los footer y todo eso. Entonces terminaríamos con este tema. Ahora vamos a pasar a otra etiqueta. Por ejemplo, esta etiqueta se le llama iframe. ¿Y cómo funciona esta etiqueta dentro de HTML? Entonces para esto, para estar explicándote, por ejemplo, vamos a crear un nuevo archivo HTML. Por ejemplo, vamos a decir página web.html. Listo. Esto vamos a cerrar, esto también. Entonces, ¿cómo funciona la etiqueta iframe? Para eso vamos a generar la estructura básica de HTML. Vamos a poner el título iframe. Listo. Entonces, ¿cómo va a funcionar este iframe? Por ejemplo, este iframe puede tener, por ejemplo, puede tener un H1. Este H1 va a ser su título principal, por ejemplo, de esa página. Entonces va a decir hola, bienvenidos a mi sitio web, puede ser, ¿no? Sitio web. Listo, tenemos nuestro título principal. Ahora vamos a utilizar un menú de navegación. Para eso podemos utilizar, por ejemplo, la etiqueta nav. Pero esto lo que estamos haciendo estará bien mediante semántico, ¿no, verdad? Entonces vamos a utilizar la etiqueta header. Dentro de esta etiqueta header va a ir todo esto. Entonces no nos olvidemos de eso. Debes ponerlo en práctica. Entonces va a ir la etiqueta nav. Dentro de va a ir una lista. Las LI. Por ejemplo, va a ir unos 3, ¿ya? Dentro de estas listas va a ir la etiqueta ancla. Listo. Por el momento no vamos a indicar a dónde se va a dirigir. Solo vamos a decir, por ejemplo, página 1, página 2 y página 3. Listo. De esa manera. Ahora vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a salir del header, por ejemplo. Listo. Podemos poner, por ejemplo, una etiqueta main, ¿no? Dentro de esto vamos a utilizar la etiqueta iframe. ¿Cómo funciona etiqueta? O sea, ¿cómo funciona una etiqueta iframe en HTML?
Una etiqueta iframe nos va a permitir mostrar una página web dentro de esta página web, o sea, otra página web. Entonces, si tú querías mostrar, por ejemplo, dentro de esta página web, otra página web, por ejemplo, que se muestra aquí, entonces esto se hace con la etiqueta iframe. Por ejemplo, aquí vamos a borrar esto, por ejemplo. No vamos a utilizar esto. Vamos a guardar. Miren, aquí ya puede aparecer otra página web. Por ejemplo, yo puedo decir una ruta. Yo puedo decir que se muestre, por ejemplo, esta página, por ejemplo, de formularios. Entonces voy a decir formularios.html. Listo. ¿Qué va a pasar si guardo? Listo, ya se muestra. Se está mostrando una página web dentro de otra página web. Entonces, eso también es posible en HTML. Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar, por ejemplo, un ancho, un width al 100%, ¿no? Y también puedo dar un height a 500 píxeles de altura. Y listo. Ya tenemos ahí. Se muestra nuestra página web en otra página web. Entonces, ¿cómo vamos a estar utilizando? Por ejemplo, también YouTube. Por ejemplo, un video de YouTube podemos traer mediante esta etiqueta a la página web. Entonces, por ejemplo, para eso vamos a ir al navegador y vamos a buscar, por ejemplo, vamos a ir a YouTube, vamos a entrar a nuestro canal y vamos a traer este video. Hola, ¿qué? Entonces para eso vamos Proyectito, a aquí, donde vamos a estar posicionando esta cajita negra. Tiene un container. para esto vamos a compartir y vamos a decir incorporar. Entonces vamos a copiar y vamos a ir a la página y lo vamos a pegar aquí. Listo. Listo. Y vamos a guardar. Por ejemplo, vamos a ir. Aquí está nuestra página. Listo. Vamos a actualizar. Y aquí abajo ya se muestra nuestro video de YouTube. Y se va a reproducir. Hola, ¿qué tal? Y bienvenido. Entonces, por ejemplo, no solo eso. Por ejemplo, podemos ir, por ejemplo, a Google Maps. Y podemos traer también, si queremos, por ejemplo, una especificación de la ubicación. Por ejemplo, podemos necesitar, ¿no? Donde. Entonces, por ejemplo, estamos en el Google Map. Entonces podemos ir a esta parte y aquí dice compartir o incorporar mapa. Entonces vamos a copiar el vínculo. Perdón, no vamos a copiar el vínculo, sino vamos a copiar esta etiqueta iframe. Copiar HTML y vamos a copiar, vamos a ir a nuestro editor y lo vamos a pegar aquí. Listo. Y ahora podemos dar, por ejemplo, el ancho y la altura en que se va a mostrar. Es configurable, ¿no? Entonces vamos a ir a nuestro navegador y vamos a buscar iframe. Y listo, ya tenemos aquí. Ya tenemos la ubicación. Entonces de esta manera podemos estar utilizando la etiqueta iframe. Y ahora vamos a, por ejemplo, vamos a trabajar con este menú de la navegación. Por ejemplo, yo quiero que me envíe a la página 1, a la página 2, a la página 3. De esa manera. Entonces, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo lo vamos a estar haciendo? Por ejemplo, cuando dé clic a la página 2, se muestra la página 2. Entonces, vamos a hacer de la siguiente manera. Para eso, vamos a ir al editor. Y en esta parte
por ejemplo, podemos decir que se muestre automáticamente, ¿no? Formularios HTML. Pero yo puedo ir al menú y puedo indicar aquí a qué ruta me va a enviar. Por ejemplo, voy a decir, quiero que me abra en esta parte, por ejemplo, las tablas.html. Y en la segunda página yo quiero que me abra, por ejemplo, multimedia.html. Y en la tercera, por ejemplo, que me abra la estructura, ¿no? estructura.html. Listo. Voy a guardar y me va a funcionar. No, entonces no me está funcionando, no me está abriendo aquí. Entonces, ¿qué debería de hacer para eso? Entonces, para eso yo debo indicar con el atributo target. Entonces vamos a hacer para todos. Si quieren hacer esto, por ejemplo, en Visual Studio Code, presionan Alt y selecciono para los tres y voy a utilizar el atributo target. Listo. Y vamos a darle un valor. Y este valor, por ejemplo, sub-blank era para que se abra en otra pestaña. Pero ahora vamos a dar otro valor. Por ejemplo, vamos a darle a este iframe. Vamos a darle, por ejemplo, un nombre. Atributo name y un nombre. Por ejemplo, vamos a decirle que es iframe. Entonces, aquí en la lista decimos tablas.html, yo que te abras en iframe. Entonces, todos se van a abrir en iframe. Guardamos y vamos al navegador. Entonces, por ejemplo, si doy yo, por default, se abre en esta parte. Por ejemplo, si yo doy, por ejemplo, en la página 1, se va a abrir las tablas. En la página 2 se abre otra página. Si abre la página 3, se abre otra página. Entonces, de esta manera acabamos de terminar el curso. Si llegaste hasta esta parte del video, déjame felicitarte. Ahora ya sabes cada etiqueta de HTML. Así que gracias por verlo todo el curso. Así que nos vamos a ver en el otro curso de CSS, que muy pronto lo voy a estar subiendo también por este mismo canal. Así que hasta el próximo video.